Aleluya, vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Podemos proclamar lo que Él es el Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, por tu gracia que nos sostiene hasta hoy. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Reconocemos, Señor, tu favor, tu misericordia para con nosotros. A ti, Señor, en esta mañana rendimos honor, reconocimiento, adoración. Padre, gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy nos habita. Gracias, Señor, por esa seguridad, Señor, que tú nos das. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Señor, gracias por eso. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor, que nos ha sostenido hasta hoy. Te bendecimos en esta preciosa mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Vamos, dale palmas al Señor de la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana poder congregarnos. Hemos estado compartiendo acerca de la importancia del reino de Dios en nuestros corazones. Y hemos hablado acerca de qué es el reino y también dónde se encuentra el reino. Por favor, abran su Biblia en Romanos capítulo 14, verso 17. El apóstol Pablo define qué es el reino. Dice que el reino no es algo tangible, no es algo que se pueda tocar. El reino tampoco es un concepto doctrinal solamente, no. El reino tiene que ver con una naturaleza, diga una naturaleza. Y esa naturaleza es una naturaleza divina. Pablo dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que produce la vida del Rey en nuestros corazones. Nuestras vidas comienzan a ser transformadas por ese poder de la vida del Espíritu en el corazón. Comienza a producir el Señor justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, también dijimos que el reino no se encuentra afuera, el reino comienza adentro. Y Lucas capítulo 17, preguntando a los fariseos, porque ellos querían saber cuándo el Señor iba a restaurar el reino. Miren lo que dice acá, 17, verso 20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijimos que esa palabra entre en el griego es dentro de vosotros. De hecho, hay algunas versiones que lo mencionan así. El reino está dentro de vosotros. Así que entendiendo esas dos cosas muy importantes, que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el corazón del hombre que lo experimenta. Y dijimos también la semana pasada que el reino se debe de experimentar en el interior del corazón. Este reino es para que nosotros lo experimentemos. Recuerden que el hombre, cuando se rebeló contra Dios, perdió eso, perdió el dominio, perdió el señorío que Dios le había dado para que sojuzgara todas las cosas. Pero gracias a Dios, por la gracia bendita del Señor, que a través de Jesucristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección, ese reino que el hombre perdió vuelve a ser restaurado en él cuando cree, pone su confianza en el Señor Jesucristo. La vida del Espíritu de Dios comienza a obrar en el interior del corazón. Esta es una obra de gracia. El reino tiene que ver con la gracia bendita del Señor. No es algo que tú y yo merecíamos, no, es la gracia de Dios obrando en nuestro corazón. Pero el reino es el dominio, es el poder, es el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. Por eso
es que así es como el hombre puede ser transformado a través de ese poder de Dios en el interior del corazón. De lo contrario, el hombre puede estar en una religión, puede estar dentro de un edificio, pero su vida seguirá siendo la misma. Y la respuesta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque solamente tiene una religión, pero no tiene el reino de Dios en su corazón como una realidad y como una experiencia de vida dentro de él. Así que entendiendo estas cosas, hoy quisiera compartir con usted cómo experimentamos el reino de Dios en nuestra vida práctica, Porque yo creo que si hay algo que todas las cosas espirituales que las escrituras nos nombran, no es para que tengamos un conocimiento solamente informativo en nuestra cabeza, no. Es para que esas cosas que la escritura revela o enseña vengan a ser una experiencia en nuestros corazones como los fueron de aquellos hombres que escribieron las escrituras, porque sin duda fueron inspirados, pero también en sus vidas de ellos hubo una realidad de este poder obrando en sus corazones. Así que es muy importante que entendamos que debemos de experimentar en nuestra vida práctica este reino del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice el apóstol Juan: pero la unción que vosotros recibisteis, dicho de otra manera, la unción que ustedes tienen dentro, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Dónde permanece? Dentro de nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, si la unción está dentro de ustedes, si el Espíritu de Dios está dentro de ustedes, si el poder de Dios está dentro de ustedes, si la sabiduría de Dios está dentro de ustedes, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque Él es Dios y Él enseña las cosas. Lo que está diciendo Juan. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. O sea, esta enseñanza interna del Espíritu de Dios para la iglesia primitiva no era una doctrina, era una experiencia de vida. Era lo que ellos realmente estaban experimentando. Solamente Juan está confirmando lo que es una realidad en el corazón de ellos. Y lo que dice, esa unción que ustedes tienen, esa unción es la unción que les enseña. Solamente permanezcan en ella porque ella les va a enseñar todas las cosas. Entonces es muy interesante porque aquí el apóstol Juan menciona una palabra que se viene usando desde el Antiguo Testamento, la unción. La unción. Y la unción en el Antiguo Testamento era cuando se ungían los reyes con un aceite especial. Ese aceite especial era un símbolo, ¿verdad? Donde los reyes quedaban preparados para ejercer su servicio al pueblo de Israel, para que ellos viniesen a ser representantes de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Esos reyes eran ungidos con ese aceite. Ese aceite para nuestros tiempos es lo que tipifica o lo que viene a ser el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado. Por eso Juan dice, ustedes tienen la unción. Ustedes fueron ungidos, ustedes fueron habilitados, ustedes fueron capacitados, en ustedes se impartió la unción del Espíritu Santo. Y sin duda que si se nos dio el Espíritu Santo no es para que sigamos viviendo igual. No. Es para que este dominio que el hombre perdió, por el cual cuando lo perdió vino a ser esclavo, ahora este dominio de Dios, esa esclavitud que estuvo en el corazón va siendo sacada. Y ese hombre o mujer viene siendo transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, como le dije, los reyes se ungían con aceite. Permíteme mostrar solamente dos ejemplos. Uno del rey Saúl y otro del rey David.
que fueron los dos primeros reyes que estuvieron funcionando en el gobierno de Dios para con el pueblo de Israel. Y a los dos se ungieron, porque como le dije, era una demostración de que a ellos se les había conferido el poder de parte de Dios para ejercer ese dominio sobre el pueblo de Israel. Ahora, miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Saúl es el primer rey de Israel. Y la razón por qué viene a ser el primer rey de Israel es porque el pueblo de Israel antes era gobernado por jueces. Así Dios lo había instituido. Dios levantaba un hombre, ¿verdad? Y ese hombre Dios lo respaldaba. Ese hombre que vivía conforme a la voluntad del Señor era el líder que Dios usaba. Así era como Dios le había placido gobernar anteriormente al pueblo de Israel. Pero llegó un momento que Samuel, dice la escritura, envejeció y él puso a sus hijos a gobernar el pueblo como jueces. Pero ellos fueron corrompidos y realmente lo que les interesaba era la plata solamente, no la edificación, no el gobernar al pueblo de la manera como Dios decía. Y llegó un momento que el pueblo dijo, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos ser gobernados así. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que era el profeta, pero ya era un profeta viejo. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Miren lo que le dijeron. Samuel era un hombre excelente, un profeta que se le paró al pueblo después que unge al rey y le dice, a ver, aquí hay alguien que me pueda decir que yo le he robado algo, que yo lo he manipulado en que me dé algo. Y el pueblo de Israel dijo, no hay nada, tú has sido una persona íntegra, pero los hijos no. A veces uno como padre puede tener ese dolor en el corazón, ¿verdad? Cuando miras que el hijo vive una vida desordenada y tú con tu corazón buscando del Señor de verdad y tu búsqueda es genuina. Pues déjeme decirte que a veces no depende de ti. Realmente es Dios el que obra en los corazones. Entonces a veces nos decepcionamos, a veces nos dolemos por ver el comportamiento de nuestros hijos. Aunque muchas de las veces haya padres que son modelos. Ahora, es verdad que también hay otro extremo, que a veces los padres para nada modelan, ¿verdad? No son un ejemplo. Más sin en cambio usted ve cómo Dios levanta hijos, ejemplos. Así que es la obra de Dios. Nunca cargue en su corazón culpa. ¿Ve? Lo que hay que hacer es que hay que volver el corazón. Genuinamente, seas un padre o seas un joven, hay que volver nuestro corazón al Señor. En el caso del pueblo de Israel, despreciaron a Samuel porque los hijos estaban gobernando mal. Ahora el versículo 6, después que le dice que le dicen ellos, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vea, ellos miraban que otras naciones tenían reyes y ellos se les metió en el corazón eso. No, es que seguramente ha de ser mejor que nos gobiernen los hombres. El verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Seguramente se sintió despreciado, rechazado. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. El verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba rechazando la manera de cómo Dios estaba gobernándolos a ellos. Ahora, a raíz de eso, Dios levanta y llama a Saúl. Déjeme decirle que Dios lo llamó. Aunque es verdad que ese llamado que Dios le hace no fue porque en el corazón de Dios estaba en el corazón del pueblo. Lo que Dios hace es les da lo que están pidiendo. ¿Ve? Entonces, Dios llama a Saúl, manda al profeta y lo unge. Mire lo que dice el capítulo 10, verso 1. 10, verso 1. Tomando entonces Samuel
una redoma de aceite, que era como un cántaro de barro de aceite, le derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo, sobre su pueblo? O sea, como quien dice, Dios te ha puesto como rey para su pueblo. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y hasta afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, se preocupó. La historia comienza que su padre había perdido unas asnas y mandó a Saúl a buscarlas. Pero en esa búsqueda que iba fue cuando Dios usa la boca de Samuel para llamarlo. ¿Ve? Y no solamente eso, sino hasta para ungirlo después. El verso 3 dice: y luego que de allí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Todo eso lo está diciendo el profeta, lo que Saúl va a encontrar, ¿verdad? Cuando él regresa. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, ellos profetizando. O sea, encontraría esos profetas que venían con, ¿verdad?, alabanza y venían profetizando. Por eso es que los de alabanza también pueden profetizar, ¿verdad? Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado ¿a qué? A otro hombre. O sea, cuando el Espíritu del Señor venga sobre ti, dice, vas a ser mudado a otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. O sea, cuando tú tengas, ¿verdad?, la unción del Espíritu Santo, haz todo lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Ahora, Dios está con usted también, porque le fue dado el Espíritu de Dios. Usted es el templo de Dios, usted es la morada de Dios, usted es la casa de Dios. Él se unió, usted se unió y se hizo uno con Él. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué no hacemos entonces lo que Dios nos dice? Verso 8. Y luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, profetizó entre ellos Saúl, ¿verdad? Así que usted puede ver cómo Dios a este hombre, en su gracia bendita, le da al pueblo lo que ellos quieren. Escoge a un hombre, lo unge con el poder del Espíritu Santo para que lleve a cabo, ¿verdad?, la labor como rey. Ahora, capítulo 16, por favor, veamos el ungimiento de David. Versículo 16. Perdón, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás? En el contexto, Saúl realmente no obedeció al Señor. Saúl se rebeló contra Dios. Saúl es un tipo de lo que es nuestra carne. Nuestra carne siempre quiere hacer la voluntad a medias, la voluntad de Dios. Siempre la carne quiere más agradarse a sí misma que agradar al Señor. La carne por lo regular siempre nos lleva
llevar en contra la voluntad de Dios o nos hace contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso Dios había mandado a Saúl a que matara a los amalecitas, que acabara con todos ellos, porque ellos habían estorbado al pueblo de Israel cuando venía en camino. Y Dios dice, acaba con ellos, porque eran malas personas. Acaba con todo, mata todo, le dijo el Señor. Pero Saúl no hizo eso, como siempre, queriendo hacer su propia voluntad, poniendo sus pensamientos y apartando lo mejor del ganado, porque religiosamente quería ofrecerle sacrificio a Dios. Pero déjeme decirle que Dios dice que Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Obediencia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Pero Saúl, él dejó lo más preparado, lo más bonito supuestamente para Dios. Pero no era verdad. Era realmente él viendo su propio beneficio. Llega el momento que el profeta Samuel lo confronta porque Dios le dice, hey, Saúl no hizo caso. Me pesa haberlo nombrado como rey. Y Samuel se apesadumbra mucho porque dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando llega y confronta a Samuel, él le dice, ¿por qué has desobedecido la voz de Jehová? Y le dice, no, yo no desobedecí. Yo hice como Dios dijo. Oiga, en su pensamiento, él pensaba que hacer eso así como nomás él pensaba, estaba agradando a Dios. ¿Ve? La carne siempre actúa así en nosotros. Siempre queremos hacer las cosas a medias. Dios dice una cosa y usted medio las hace. ¿Ve? Eso es la carne. Ese no es el espíritu. Entonces le dice, no, tú desobedeciste al Señor. Saúl reconoce que había pecado contra Dios y Saúl le dice, bueno, entonces ven y vamos a presentar sacrificio para que los líderes no vean que Dios ya no está conmigo. Imagínense, él quiere aparentar, ¿verdad? De que Dios todavía estaba con él. Y así es la carne, siempre la carne quiere aparentar. Lo que le importa más es tu ego, tu orgullo, ¿verdad? Como persona. Pero a Dios a eso le desagrada. Así que fue desechado y a raíz de eso, Dios manda al profeta a ungir al siguiente rey. Capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Oiga, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Porque seguramente el quebranto de Samuel fue grande. Y llega un momento que Dios lo confronta a Samuel. Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Sí, Dios lo estaba escogiendo. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, mire, uno de los hijos de Elí. Y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Como quien dice, este es, ¿verdad? Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, a Dios no le importa realmente lo externo, a Dios le importa lo interno. Yo siempre le digo a mi amiga a Judith que ella no se fije tanto en lo externo, que se mire, ¿verdad? Que el Señor le revela lo interno del corazón de un muchacho, ¿cierto? Porque a veces las mujeres buscan lo guapo o los hombres buscan lo guapo, ¿verdad? Pero el corazón todo corrompido, ¿cierto? Mejor alguien que el Señor haya tratado en su corazón. Entonces, mira lo que sigue diciendo.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso que bueno sería que a un joven, a una señorita, su pareja se la dé Dios. Porque Él sí conoce los corazones, tú no. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogió Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngemelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Interesante cuando uno mira estos dos reyes, cómo comienzan. Los dos comenzaron, ¿verdad?, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Los dos hombres fueron escogidos por el Señor. Aunque es verdad gracias mi hijo, aunque es verdad que uno era por deseo del pueblo y el otro era por el deseo del corazón de Dios. Uno representa, mis queridos hermanos, la carne. El otro representa la vida del Espíritu. Como le dije, Saúl representa la carne porque siempre buscó hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. En sus pensamientos él pensaba que de la manera como servía al Señor le agradaba, pero realmente pensaba con sus pensamientos, no conforme a la palabra del Señor. En cambio, David hizo todo lo contrario. David todo el tiempo supo esperar en Dios. David fue de los reyes que cuando iba a salir a la guerra, antes de salir a la guerra, él no se movía sin consultar primero al Señor. David fue una persona que fue paciente, que supo esperar. Cuando Dios había desechado a Saúl y un día salió David y Saúl a pelear, y cuando regresaron, dice que las muchachas comenzaron a gritar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando escuchó eso, Saúl se puso celoso. Dijo: ya no más falta que le den el reino. ¿Ve? Porque así es la carne es celosa. ¿Ve? La carne es egoísta. La carne siempre está pensando en cómo saco mi propio beneficio. Así es la carne. En cambio, aquel hombre o mujer que está siendo gobernado por el Espíritu de Dios siempre va a querer honrar a Dios, porque ya no se gobierna él, es el Espíritu de Dios gobernándolo. ¿Me explico? Así que David representa ese hombre que es gobernado por el Espíritu de Dios. Saúl representa el hombre que es gobernado por la carne. Ahora, ¿por qué tuvimos que usar este cuadro que creo que es muy importante para nosotros entender? Porque si realmente estamos hablando del reino de Dios, porque David eso representa, David es el que instituye, ¿verdad?, en Israel el reino, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido reinar en su pueblo. El Antiguo Testamento es una sombra. El reino que él quería establecer era un reino externo, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, viene a estar el reino interno de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios había hecho su reino en el pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que siempre el pueblo de Israel estuvo fallando a Dios y siempre otra vez se levantaba otra nación y los esclavizaba. La pregunta es ¿por qué? Porque el problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está dentro. A los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, todo eso nace de adentro del corazón. Por eso es que era tan importante que Cristo muriera
para perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, fuera sepultado, pero también resucitara. ¿Por qué? Porque iba a enviar su espíritu, o el espíritu del Señor iba a venir a morar en los corazones. ¿Para qué? Para que pudiera realmente transformar este corazón. Porque de otra manera no puede ser transformado el corazón. Por eso cuando el apóstol Juan está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo, ¿para qué usted cree que nos las dio? Dice el mismo apóstol que él apareció en nuestros corazones para deshacer toda obra de Satanás, para desbaratar todo aquello que en nuestro corazón, en nuestra carne, hemos venido amasando por muchos años. Es más, heredamos eso de nuestros padres. Pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, comienza ese poder libertador en nuestro corazón a limpiarnos. Y por eso es que es muy importante entender el reino de Dios, no externo, sino interno. Porque el reino de Dios aquí en el corazón es donde debe de comenzar a obrar. ¿Ve? Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Permítame comenzar diciendo esto. Todos los que estamos aquí, y aún todos los hombres en este tiempo, todos hemos escuchado la voz del Señor dentro de nosotros. Lo que pasa que muchas de las veces la hemos rechazado. Todos hemos escuchado la voz del Espíritu de Dios. De hecho, usted está acá porque escuchó la voz del Señor en algún momento. Si no, no estuviera. Y es posible que no solamente la escuchó y esa fue la razón del por qué vino. Es posible que usted la escuchó desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pensaba que esa era su conciencia. Pero no era tu conciencia, era la voz del Señor. O pensabas que era la voz del diablo. Pero tampoco era el diablo. Era el Señor que te estaba mostrando tu condición. Todos en algún momento hemos escuchado esa voz. Por ejemplo, déjeme darle ejemplos. Tal vez hayas oído decirte adentro de tu propio ser que tantos años has estado en la iglesia o has estado en el Señor, pero no has cambiado. Y eso ahí en el silencio donde tú estás, escuchas eso que te dice el Señor. Esa no es tu carne, ese es Dios. Tal vez has escuchado susurrándote que tú eres una persona realmente egoísta, que eres una persona orgullosa, arrogante, que todavía vive eso dentro de tu corazón diciendo que Cristo reina en ti. Pero tú sabes muy adentro que no es verdad, que está reinando alguien más. ¿Ve? Esa voz es la voz del Espíritu Santo del Señor. O quizás has escuchado una voz condenarte, hacerte sentir que lo que estás haciendo es incorrecto, que es desagradable, que las imágenes que estás viendo en la internet por mucho tiempo son repugnantes ante los ojos de Dios. Ese no es el diablo, es Dios hablando a tu conciencia. Ese es Dios enseñándote tu condición. O quizás has escuchado la voz reprendiéndote de cosas que cuando hablaste y era tiempo de callarte. Y luego dices, ¿para qué hablé? ¿Verdad? Ese era Dios. Lo que pasa es que impulsado por tu carne no te quedas callado o callada. ¿Ve? Pero ese era Dios el que te decía cállate. Pero claro, la carne siempre se quiere defender, ¿ve? Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Todas esas cosas son muy importantes. Cuando, por ejemplo, estamos cantando al Señor y tú escuchas una voz que te dice, sí, pero eso que estás cantando no lo vives. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios hablándote. O cuando tú dices, por ejemplo, pastor, es que no puedo estar en las reuniones, pero tú sabes que es cierto, que sí puedes estar. ¿Ve? Y allá en tu casa, sentado viendo la televisión, el Espíritu Santo te dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A quién quieres engañar? Esa es la voz de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Cuando como pareja vivimos peleando como perros y gatos y el Espíritu Santo del Señor te habla a tu corazón, ¿tú crees que eso es agradable ante mis ojos? Lo que acabas de decir. Y tú quieres apagar la conciencia con algo, ¿cierto? No, ese es Dios el que te está hablando a tu conciencia. Ahora, ¿por qué no experimentamos, mis queridos, el reino de Dios? ¿Por qué no experimentamos
realmente ese poder de Dios que nos quiere transformar. Y la pregunta es porque dejamos que nuestra carne nos gobierne más que la voz del Señor. Por eso es que el reino de Dios no es una realidad en nuestro corazón. No porque no lo sea, es porque nosotros rechazamos realmente la voz del que habla, la voz del que quiere gobernar dentro de nuestros corazones. Entonces hacemos 1000 cosas externas. ¿Para qué? Para tratar de calmar la conciencia. Pero mis queridos hermanos, o sea, van a seguir pasando los años y no va a ocurrir nuestra transformación. ¿Por qué? Porque seguimos rechazando al que nos puede hacer libres por completo en el nombre de Jesús. El Señor, cuando escuchas, por ejemplo, su voz interna que te condena, no es para que vivas condenado, es para sacarte de la condenación y para que experimentes su paz. Por eso es que sientes la reprensión interna en tu corazón. No es para que vivas culpable, no, es para que dejes de vivir esa vida y puedas realmente experimentar su paz. Porque es lo que Dios quiere. El reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Porque cuando tú rechazas la voz, mire, usted se ríe, pero hipócritamente, porque su corazón le dice, no es cierto lo que tú estás diciendo. O tratas de aparentar, ¡ja! Pero tú sabes que en tu corazón no estás viviendo como Dios quiere. Por eso es que es importante que aquí adentro volvamos nuestro corazón a esa voz del Señor que nos habla. Vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes tienen, dice Juan, el Espíritu Santo, el que les va a enseñar todas las cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Las cosas de tu vida diaria. Las cosas de cómo debes de manejar tu matrimonio. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe algo que personalmente yo aprendí? Déjeme decir, usted no sabe las veces que fuimos a consejería matrimonial. ¿Ve? Hemos ido. Y no está mal, está bien, si eso le hace bien. Pero déjeme decirle una cosa. Mientras tu corazón no reconozca que dentro de ti eres una persona egoísta, eres una persona orgullosa, pones más tu confianza en lo que la pareja hace que en Dios, siempre vas a vivir con problemas. Porque eso se llama obra de la carne. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que no queremos morir a eso. O sea, queremos seguir viviendo nosotros y no el Señor. Para eso hay que tomar la cruz. Hay que ir a la cruz a morir. Pero eso no le gusta a la carne. ¿Ve? Pero Dios nos ha dado su poder para eso. Para hacer morir ese obrar de la carne. Entonces, cuando realmente vas a la cruz, es verdad, te puede doler mucho lo que te dijeron, ver, estuvo fuerte el conflicto que viviste, pero llega un momento que el Espíritu Santo del Señor te comienza a hablar adentro. Te recuerda, por ejemplo, palabras que has dicho, Señor, te amo con todo mi corazón, ¿cierto? Y el Señor te dice, ¿de verdad me amas con todo tu corazón? Si realmente me amas con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, hermano, si realmente quieres agradar a Dios, te vas a sentir a veces humillado o humillado. Pero ¿cómo? Si yo no tuve la culpa, ¿verdad? Te vas a sentir humillado adentro de ti. Pero haz la voluntad del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo la paz del Señor viene a gobernar tu corazón. Adentro de tu propio corazón escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice, cuando vas a la cruz y comienzas a morir y dices, tu Señor, ya no quiero ser yo. Quiero que tú seas en mí. Tú vas a escuchar otra voz que te dice, perdona. Así como yo te he perdonado. Y como es el Espíritu de Dios, mire, con un sentir adentro de tu corazón, te dice, perdona como yo te he perdonado, e inmediatamente te trae como una película a tu mente de todas esas cosas tan horribles que has cometido. Y te das cuenta que realmente Dios te ha perdonado mucho a comparación de la ofensa que te hicieron. ¿Y sabe qué hace? Perdona. Eso es cuando está siendo gobernado por el reino de Dios. Después, otra vez vuelve a repetir. Y usted escucha la voz del Señor. Ten misericordia.
así como yo he tenido misericordia de ti. Le pregunto, ¿cuántas veces ha metido la pata? ¿Verdad? ¿Y sabe qué ha hecho el Señor? Ha tenido de nosotros misericordia. Ha tenido compasión de nosotros, ¿cierto? ¿A usted se cree mejor que Dios entonces? Que no puede perdonar, no puede amar, no puede tener compasión. O a medias, como Saúl. Ah, sí, voy a perdonar nomás a medias, pero me hace algo, le vuelvo a sacar. Esa es obra de la carne. Eso no es el obrar del Señor. Esa es una obra de la carne, ¿ve? Que está realmente obrando en su corazón. ¿Se dan cuenta que el reino es algo que se debe de vivir en la vida práctica? En la vida práctica. Ahora, yo sé, amados, que eso no es agradable. No es agradable a nuestra carne. No es agradable para nada. Eso es muy horrible. La carne se ofende, la carne, y por eso es que muchas de las veces lo más fácil es divorciarse. No, si eso está rápido, usted va a la corte y pronto le dan el papel para que firme. Si ellos lo que quieren es dinero. Los abogados quieren dinero. Eso está fácil. Pero eso no es reino. Eso es carne. ¿Me explico? Ahora, ¿queremos realmente nosotros escuchar la voz de Dios y obedecerla? Porque déjeme decirle una cosa. Mire que las escrituras son tan lindas que Dios nos ha dejado para poder ver. Venga conmigo a Proverbios, por favor. Capítulo 1, versículo 20. Esa voz que te habla para corregirte es la voz sabia de Dios a tu interior. Es la voz sabia del Señor. Hágale caso. Mire lo que dice este texto. Verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Pablo dice, él define la sabiduría. Cristo, vuestra sabiduría. ¿Ve? Dice, clama, como Espíritu siempre está hablando, ha hablado anteriormente. Dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, la sabiduría es la voz de Dios, que siempre está hablando, pero siempre está hablando aquí adentro, en nuestro corazón. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿A quién le está hablando el Señor? A tres tipos de personas. ¿Cuáles son? Bueno, los simples. Los simples por lo regular son personas jóvenes. Pueden ser jóvenes en la vida, pero también pueden ser jóvenes en el Señor. ¿Ve? Los simples son las personas que son ingenuas. ¿Ve? Son personas indecisas, fáciles de poder ser engañadas. Ese es una persona simple. Los burladores son aquellos que se ríen de las cosas espirituales. No estamos orando, hermano. Hay que confiar en el Señor. Mira, ese está orando por el Señor. ¿Sabe? Y se burlan. Porque ellos confían más en ellos. Esos son los burladores. Ahora, los insensatos son las personas necias, las que saben la verdad, pero la rechazan. Por eso la sabiduría le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo burladores? ¿Hasta cuándo insensatos que saben la verdad pero no la hacen? ¿Hasta cuándo? Verso 23, mire, el llamado del Señor. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber qué cosa. Mis palabras. Yo voy a poner mi espíritu sobre vosotros. Yo les voy a revelar mi corazón a ustedes. Les está diciendo, si se vuelven. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Mi pregunta para ti sería, ¿cuántas veces has rechazado?
la voz del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y tú sabes que Dios te ha hablado? ¿Ve? Pero sabe, sigue viviendo como usted quiere. Sigue haciendo lo opuesto a lo que el Señor te dice. Y Él ha sido misericordioso con nosotros, es cierto. Dice, no quisiste oír, no te hiciste el desentendido. Ahora mira el versículo que sigue. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Déjeme decirle que Dios es muy paciente, pero la paciencia no es infinita en Dios. Dios llega a un momento que también trata con aquel que le ha estado hablando y no quiere hacer caso. Llega un momento que Dios trata, hermano, estos ojos lo han visto. En los años que el Señor me ha abierto mis ojos y me ha permitido ver, estos ojos lo han visto. Por eso es que es muy importante, ¿ve?, que no rechaces la voz que te habla adentro, sino todo lo contrario, ponle atención. Por eso el apóstol Pablo en un texto dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y nosotros siempre pensamos que le está hablando solamente a los que no conocen del Señor. No, te está hablando a ti, a tu corazón, a ese corazón que vive esclavo del odio, del resentimiento, de la avaricia, del orgullo, de la vanidad. A ti te está hablando. Y lo que Dios quiere es hacerte libre, porque mientras vivas así, si vives siempre de apariencia, eres infeliz, porque nunca vas a tener realmente satisfecha a la gente. La gente siempre va a hablar. Pero como tú tratas de agradar a la gente siempre, ¿ve? Pero realmente Dios te quiere hacer libre de eso. Va a estar hablando a tu corazón. ¿Por qué te preocupas más por cambiar un teléfono nuevo y no te preocupas por el cambio de tu corazón? ¿Por qué pasas más tiempo viendo el teléfono nuevo que te acabas de comprar, pero no ves tu corazón cómo está de sucio? Ese es el Señor hablando a tu corazón. ¿Por qué gastas tu precioso tiempo tanto en las cosas que no deberías de estar gastándolo cuando la palabra de Dios para ti no es nada importante? Ahora, mira lo que dice el verso 28. No quisieron escuchar. Verso 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de ¿quién? De Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Eso es lo que sucede. Eso fue lo que sucedió con Saúl. No quiso escuchar la voz de Dios, no hizo lo que Dios le dijo. Y desgraciadamente a esos que no quiso matar fueron los que lo mataron. ¿Acaso Dios se equivocaba en dar esa orden? No, es que el Dios sabe. ¿Acaso crees que Dios cuando te habla a tu corazón para que hagas o dejes de hacer ciertas cosas que Él te está mostrando, acaso crees que Dios se equivoca al decirte eso? Al hablarte en tu corazón por su espíritu. No, Dios sabe lo que está haciendo dentro de ti. Por eso es muy importante, amados, que en este tiempo realmente que el Espíritu del Señor nos habita, hagamos caso. Porque llegará un momento que ya no habrá oportunidad. Por eso mire lo que dice Lucas, el Señor hablando. Lucas capítulo 13, versículo 25. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá,
no sé de dónde sois. Soy de Adulán, soy de Adulán, Señor. No sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos, vosotros hacedores de maldad. Nunca sus corazones lo volvieron. Sus corazones no se arrepintieron, aunque Dios les estuvo hablando. Y llegó un momento que ya no había oportunidad. Hoy es el día oportuno. Hoy, en estos días, cuando el Señor te está hablando, ay, Señor, tú tienes razón. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Que David, cuando el Señor le hablaba en su interior, él valoraba eso. Él agradecía a Dios por las reprensiones. Mire lo que dice acá. Por favor, vengan conmigo al Salmo. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Vea, ¿cómo miraba los mandamientos, David? Rectos. Y le traían alegría a su corazón. ¿Cómo los ves tú? Cuando te dice que debes de perdonar y te ofendió la persona. Sí, pero yo no soy Dios, dice. Sí, pero tienes el reino de Dios adentro. Son rectos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué cosa? ¿Cuáles ojos? Los de adentro. Dice, los ojos, el temor de Jehová es ¿qué? Limpio, que permanece para siempre. Oiga esto, los juicios de Jehová son verdad. Así cuando tú te sientes como enjuiciado de parte del Señor que te está diciendo, ese proceder no es correcto. En vez de querer huir, porque es lo que hace la gente, o es lo que hacemos regularmente, ¿verdad? Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie le persiga. ¿Ve? Empieza a hacer un montón de cosas para justificar. No, deberíamos de amar esos juicios. No, el Señor no te está enjuiciando adentro de ti o no te está condenando adentro de ti para que vivas en condenación. No, es para que salgas de la condenación. Por eso para David los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sí, Señor, tú tienes razón. Por eso David en el Salmo 51 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, cuando tú me hablas, tú amas eso, tú amas hablarle al hombre adentro. Hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Esa es la razón del por qué Él resucitó. Esa es la razón del por qué su Espíritu Santo lo envió. No lo envió para que tengamos un concepto doctrinal, lo envió para que seamos guiados por el Señor, redargüidos por el Señor, enseñados por el Señor dentro de nosotros. Versículo 10, mire, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado. Él deseaba esos juicios. Él no se escondía, no, él deseaba esos juicios porque ya se había escondido. Y él sabe que cuando se esconde uno, no, nada bueno sale. ¿Ve? Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay gran galardón, una bendición obedecer al Señor cuando tú nos enseñas. Verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermano, si no es esa voz que te habla, ¿cómo puedes entender tus propios errores? Si no es el Señor por su gracia, por su Espíritu bendito que ha hecho resplandecer en nuestro corazón, siempre pensaríamos que estamos bien. Pero gracias a Dios que Él pueda obrar en nuestro corazón y mostrar nuestras tinieblas para que dejemos de vivir así. Deja de justificarte, deja de echarle la culpa al otro, porque es que ese es nuestro problema. Es que siempre estamos viendo el error del otro, siempre. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Antes de sacarle la paja al ojo de tu hermano, mírate primero el montón de viga que tienes. ¿Cierto? Pero eso no se puede ver si el Señor no te lo ilumina. Pero llega un momento que cuando te das cuenta, por eso dejas de estar juzgando. Cuando estás ciego, vives juzgando todo el tiempo, aunque se diga que eres cristiano.
pero todo el tiempo vives señalando. Pero cuando realmente el Señor ilumina tu corazón y te hace ver, entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque ya estás viendo cosas que no veías antes. Termino con este texto, por favor. Vengan conmigo a Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amados, si realmente nosotros hacemos caso a esta voz que nos habla en el interior de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo del Señor, o el Señor hablando de nuestra propia conciencia, y le hacemos caso, así es como la vida del creyente va a ser transformada por el poder de Dios. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, de esta manera que usted ha escuchado cómo el Señor obra en los corazones, si usted aprende a escuchar, el reino del Señor será una realidad en tu vida. El gobierno de Cristo gobernará tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. El Señor será guiándote, enseñándote, corrigiéndote, amándote. Porque recuerda esto, tú eres el lugar donde Dios quiere estar, el templo de Dios, la casa de Dios, la tierra donde Él quiere reinar, es tu corazón. Póngase sobre sus pies, por favor. Señor, gracias. Hoy abrimos nuestro corazón. Por favor, cierra un momento tus ojos. Me gustaría que vieras a tu interior, ahí, adentro de tu corazón. Cosas que quizá el Espíritu Santo, el Señor, puede mostrarte. Que veas tu corazón como ese lugar donde Él quiere realmente reinar. Que veas en tu corazón, ha habido dos tronos, dos lugares, pero no pueden estar dos tronos. Debe de haber un trono, que es el trono del Rey, del Señor, que gobierne la tierra de nuestro corazón. Y pidámosle al Señor que nos ayude a poder identificar esas cosas. Que sin duda el Señor, yo te puedo asegurar que si tú tienes un corazón tierno, te darás cuenta cómo la voz del Señor es tan real, que en tu vida cotidiana te estará hablando. Nuestras pláticas serán de eso. ¿Qué el Señor realmente te está enseñando? ¿Dónde el Señor te ha corregido? ¿Qué el Señor te está mostrando dentro de tu propio corazón? Dejarás de estar juzgando a los demás y comenzarás a darte cuenta que tú eres el interés de Dios, que el reino Dios quiere llevarlo a cabo en tu corazón. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por este glorioso reino que debe de ser en nuestro corazón una realidad. Permítenos que esto sea una experiencia viva, real en nuestro corazón. Que no sean palabras que hablemos del reino, sino que sea la vida gobernada por tu Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos, Padre, gracias en esta preciosa mañana. Disponemos nuestro corazón para honrarte a través de nuestras ofrendas, a través de nuestro dar. Recibe, Señor, lo que traemos para ti como esa ofrenda agradable que sube a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Antes de terminar, quisiera decir esto. Mi hermana Patti, acerca de nuestra actividad que vamos a tener para el 23 de este mes. Nosotros siempre hacemos el Thanksgiving un domingo antes, ¿verdad? Siempre damos gracias a Dios y compartimos. Y la idea también es invitar amigos, familiares que regularmente ese día no trabajan para que puedan venir y compartir con nosotros. Y esta vez queremos hacerlo donde todos nosotros podamos participar. Ponemos una mesa y todos compartimos de lo que Dios nos ha dado. ¿Parece bien, hermana Patti?